Hola, ¿qué tal? Tal vez muchas veces te has preguntado qué es el fascismo, de dónde nace la idea de esta doctrina. El fascismo como tal no tenía una doctrina fundacional clara y se manifestaba de manera diferente en muchos lugares. El fascismo promovió el nacionalismo, un líder o dictador fuerte, un gobierno de un solo partido, la construcción del imperio y la guerra. Sin embargo, se podría argumentar que es más fácil entender qué era el fascismo considerando a lo que éste se oponía. Primero, tomar en consideración que era anticomunista y estaba contra la lucha de las clases y contra el internacionalismo, contra la democracia liberal, multipartidista y contra el pacifismo. El crecimiento del fascismo en Europa fue fomentado por el impacto de la Primera Guerra Mundial. Es aquí en donde surge Benito Mussolini, que establece sus primeras unidades fascistas en marzo de 1919, llamadas Fascio di Combattimento. Fascio significa grupo y se asociaría con los palos o faces atados que los magistrados romanos usaban como símbolo y como el poder de su cargo. Mussolini probablemente pretendía que el simbolismo sugiriera fuertes lazos entre sus hombres en las unidades de la milicia. Y es aquí en donde va a surgir algunas características clave que tenía el fascismo. En primer lugar tenemos el nacionalismo, que era la visión del Estado-nación, su cultura e historia como una fuerza unificadora. El deseo de eliminar las influencias extrañas, la propia nación vista como superior a otras naciones. Una segunda característica, que era el militarismo, que era la promoción de la violencia política y la guerra como método de revitalización de la sociedad. La violencia vista como necesaria para progresar y el desarrollo de organizaciones paramilitares. Como tercer punto, tercera característica clave del fascismo, tenemos el darwinismo social. La creencia de que las razas han evolucionado como superiores a otras razas. Es aquí en donde se ve la fuerza del fascismo. Y obviamente tomando en consideración la supervivencia de los mejores. Una cuarta característica del fascismo es la unidad social. Se opone a las divisiones de clase en la sociedad y promueve la sociedad colectiva nacional. Y como último punto o última característica clave del fascismo tenemos el autoritarismo. Aquí se nos viene a la mente ya un régimen totalitario. El Estado tiene influencia o control sobre todos los aspectos de la sociedad. Las personas están subordinadas al Estado. Y es ahí donde Mussolini surge comentando que la obediencia es más importante y no la discusión. Ahora cabe preguntarnos, ¿por qué creció el apoyo al fascismo después de la Primera Guerra Mundial? Obviamente, después del conflicto, o de la Gran Guerra como era llamada en ese tiempo, Italia entró en un periodo de crisis política. Los gobiernos liberales, establecidos de 1918 a 1922, comenzaron a perder el control. Como la franquicia se había extendido a los liberales, les fue mal en las elecciones de 1919 y ganaron menos de la mitad de los escaños en la Cámara. Posteriormente, ninguno de los partidos políticos pudo formar un gobierno de coalición coherente. El resultado fueron gobiernos a corto plazo y esto minó la credibilidad del sistema parlamentario democrático. Además, el apoyo al gobierno disminuyó aún más cuando quedó claro que el primer ministro liberal, Vittorio Emanuele Orlando,
no había obtenido el territorio que Italia había reclamado del Imperio Austrohúngaro derrotado. Italia, que se unió a la guerra principalmente para obtener ganancias territoriales, recibió, como se prometió, la provincia de Tirol, la península de Istria, el puerto de Trieste, las islas del Dodecaneso. También consiguió un puerto y el protectorado de Albania. Sin embargo, aunque no está claramente establecido en el Tratado de Londres, Italia también esperaba ganar el puerto de Fiume y Dalmacia. Hubo obviamente un disgusto generalizado en Italia por el resultado del Acuerdo de Versalles. Como se señaló anteriormente, las bajas italianas fueron más de 600.000 hombres muertos y cientos de miles de heridos. La tasa de bajas para las fuerzas italianas fue en realidad mucho más alta que la tasa de bajas para Gran Bretaña, estableciendo así que el 39.1% de las fuerzas italianas fueron de bajas, en comparación con el 35.8% para Gran Bretaña. El nacionalista y poeta italiano Gabriele D'Annunzio lo consideró como una victoria mutilada. El partido fascista se benefició de la situación posguerra. Como el fascismo no se basaba en una doctrina o teorías claras, como ya lo dijimos antes, podría atraer a una amplia gama de grupos de toda división de clases. Los italianos aceptaron sus demandas de estricta ley y orden después de la violencia en las calles posteriores a la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, y les dio a sus miembros la oportunidad de recuperar un sentido de orgullo nacional. Las elecciones de 1921 fueron en 35 escaños para los fascistas, 108 para el Partido Católico, que posteriormente veremos que se juntó con el partido de los fascistas, y es así que lograron tener una gran amplitud dentro de la Cámara, y 138 escaños para los socialistas y comunistas. Cabe recalcar que el Partido Comunista fue recién fundado en el año de 1921. La política italiana en ese momento se estaba polarizando. Continuando con la situación del fascismo, nos cabe otra duda. ¿Cuál fue el impacto de los factores económicos en el ascenso del fascismo? Tomar en cuenta que la economía de posguerra también fue un factor importante en el surgimiento del fascismo. La alta inflación golpeó tanto a los trabajadores con salarios fijos como a las clases medias que tenían sus ahorros. El desempleo se elevó a 2 millones a fines de 1919. Esta situación se vio exacerbada por las nuevas restricciones estadounidenses a la inmigración, que significaban que los pobres del sur no podrían emigrar a los Estados Unidos para escapar de su pobreza. Además, la revolución bolchevique en Rusia, que se dio en octubre de 1917, había provocado un miedo generalizado al comunismo en toda Europa. Entre 1919 y 1920 hubo grandes disturbios en Italia que se conocieron como los 2 años rojos o el bienio rosso. Durante este tiempo, los socialistas intentaron catalizar una revolución al estilo ruso. El Partido Comunista Italiano se formó el 21 de enero de 1921, o el llamado Partito Comunista Italiano. Sin embargo, la fuerza de la izquierda ya había alcanzado su punto máximo y el apoyo pasó a los fascistas, que se oponían a los comunistas. Mussolini y los fascistas obtuvieron el apoyo de los ricos industriales y terratenientes, ya que los fascistas no solo ofrecieron oposición ideológica, sino que también estaban preparados para enfrentar físicamente a los socialistas y comunistas. De hecho, los conservadores inicialmente creían que podían manipular y usar a los fascistas para sus propios fines, como complicidad de la policía y el ejército, que no restringieron
a los black shirts de sus excesos, o los llamados camisas negras. El fascismo también fue apoyado por la Iglesia Católica, que fue una fuerza política significativa y muy grande en Italia. En ese momento, el Papa Pío XI respaldó a Mussolini al ver a los fascistas como un medio para mejorar la posición de la Iglesia y consolidar, las relaciones entre la Iglesia y el Estado. En 1922, por lo tanto, había una pérdida de fe en las instituciones estatales italianas que no había logrado un acuerdo de paz con los vencedores. Parecían incapaces de contener la violencia en las calles y no había logrado establecer una economía estable de posguerra. Hasta aquí las primeras partes de lo que sería la concepción del fascismo en la parte de Italia y su repercusión con el mundo. Nos vemos la próxima.